Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase de terapia narrativa. Les pido una disculpa porque pues no tuve la oportunidad de darles clase en el horario establecido. Sin embargo, vamos a aprovechar para mandarles este video, les mando un enlace, espero que tengan la oportunidad de verlo ya sea hoy o viernes antes de la clase y el examen. Por tiempo les voy a abrir el examen el día domingo para que lo puedan revisar durante el sábado o incluso el mismo domingo ver esta clase para contestarlo en la oportunidad que tengan, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la clase. Si hay algún tema con la grabación, pues me van haciéndolo saber. Igual ahí les voy a ir apoyando con lo que vamos a ir abordando. Creo que se alcanza a presenciar lo que es la presentación que nos prepararon las compañeras Jocelyn, Yasmín y Paulina acerca de la terapia narrativa, muy resumida. Vamos a concentrarnos en varios puntos que quiero abordar, que sobre todo van a venir en el examen y les van a servir para su proyecto final. En los orígenes del modelo, pues básicamente este modelo surge a partir de la evolución que se dio en los años 80 y 90 en el concepto de la terapia familiar sistémica, cuando se cuestionaban los modelos que el terapeuta desde el rol de experto intervenía en un sistema familiar disfuncional para modificar su estructura o patrones de interacción problemáticos. Este modelo pues viene de la escuela sistémica como los que hemos estado platicando y este modelo incluye ciertas características muy interesantes que trae la propuesta, ¿no? Entonces, básicamente, los postulados que influyen más en este modelo es lo que es la cibernética de primero y segundo orden, lo que es el constructivismo, y bueno, vamos a ir abordando ciertos puntos que nos van a ayudar. También, los modelos de terapia basados en estos supuestos se denominan globalmente postmodernos o postestructuralistas o socioconstructivistas. Es decir, postmodernos porque plantean otros principios fuera de lo tradicional, de la modernidad tradicional causal. Postestructuralistas porque define que no van más allá de una estructura definida o normativa. Y por los socioconstructivistas porque se construyen en función de los conceptos sociales o políticos que definen la realidad. Este, mm, en este sentido, bueno, la parte importante es reconocer que el concepto que define la terapia narrativa es la externalización del problema. Entender que el problema no surge desde el interior de la persona, sino que es un elemento externo construido en función de los conceptos sociales, creencias o situaciones sociales del entorno que definen esta problemática, ¿no? Em, También, bueno, antes de partir de los conceptos teóricos, también quisiera definir un poquito acerca de los autores principales que vienen siendo Michael White y David Epson. Michael White fueron los pioneros de la terapia familiar australianos, y David Epson fue desde Nueva Zelanda. Entonces, este modelo surge de Australia y Nueva Zelanda, guiño, guiño. Entonces, esta es la característica de esta ubicación de este modelo. White trabajó con pacientes con anorexia y con niños con encopresis, con quienes empezó a desarrollar la práctica de la externalización, que se convirtió en el sello de la terapia narrativa. Em, Aquí la característica importante que quiero remarcar es que, bueno, el modelo básicamente surge de esta alternativa de la sociedad, ¿no? O sea, también surgen de los estudios o de los escritos de Michel Foucault, que hablaba acerca de las dinámicas de poder. Entonces, Michael White básicamente y David Epson fundaron, junto con Cheryl White, una trabajadora social muy implicada en el movimiento feminista, el Dulwich Center de Adelaide, que se acaba convirtiendo en un referente internacional en la formación de profesionales, el desarrollo de programas de intervención y la difusión de la terapia narrativa. Eh, Recopiló documentos en el cual enfocaban acerca de trabajo con mujeres víctimas de violencia y hombres agresores, distintas comunidades que sufren violencia o trauma. También hablaron acerca de las personas con esquizofrenia, de trabajos con los nativos aborígenes australianos afectados por la discriminación y el colonialismo, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajo de la terapia narrativa estaba muy enfocado en las comunidades vulnerables, personas que afectadas por las narrativas dominantes hegemónicas. Entonces, pues esos son uno de los principios en este punto de la terapia narrativa. Em,
Quisiera abordar también, bueno, qué puntos serían importantes remarcar, que serían, eh, qué énfasis tiene la terapia narrativa sobre el contexto contexto cultural, pues principalmente el enfoque es eh, reconocer la influencia de los problemas y las soluciones. Eso es un punto que sería bueno como remarcar en cuanto a lo que vamos a ir revisando. Hay muchos paralelismos en la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Y bueno, principalmente porque los del modelo de terapia centrada en soluciones, como les explicaba, existe la diferencia, la dicotomía de el problema como la narrativa será paralelo a la narrativa dominante y la excepción será el paralelo a la narrativa alternativa. Entonces, el paciente llega con una narrativa dominante, ¿verdad? Donde el problema está muy marcado en la situación que están viviendo. Y la narrativa alternativa, pues es lo que está de fuera, lo que sale de esta narrativa dominante. Y es lo que nos vamos a aferrar como para tal escribirlo. Michael White en la narrativa, bueno, cuando hablamos de terapia narrativa no hablamos de sistemas, hablamos de discursos. No hablamos de la estructura, hablamos de la narrativa, de lo que se está hablando, y a través de lo que se está hablando es donde vamos a conocer los elementos súper importantes que nos van a ayudar a poder trabajar. Los conceptos teóricos principales que caracterizan a la terapia narrativa serían el construccionismo social. Se basa en la noción postmoderna de que las realidades se construyen socialmente a través del lenguaje y se originan y mantienen a través de historias y narrativas culturales, familiares e individuales. Desde estos modelos no existe una realidad objetiva o concreta que aplique para todos los seres humanos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de aspectos sociales. No existen conceptos intrínsecos de lo que significa la familia, lo que significa el matrimonio, lo que significa las relaciones de pareja, la paternidad, los ideales de expectativas sociales, expectativas de género. O sea, realmente no existen conceptos intrínsecos definidos, sino que se construyen en función de el contexto social, la política, en la zona cultural en donde nos encontramos. Entonces, esos son uno de los aspectos básicos sobre el construccionismo social. Estas construcciones de la realidad se mantienen y se legitimizan a través del uso del lenguaje, a través de lo que hablamos, de lo que decimos, es lo que construye las realidades. Es decir, no existe algo por sí mismo, sino hasta que lo describimos. Entonces, eso es uno de los principios básicos que es importante pautar sobre la terapia narrativa. La metáfora narrativa dice, damos sentido a las experiencias a través de las narrativas. De todos los acontecimientos que tienen lugar en nuestra vida, vamos seleccionando algunos de ellos, conectándolos en una secuencia temporal de acuerdo a ciertos temas o tramas. Eso nos sirve para dar un sentido coherente de nosotros mismos y del mundo en que nos rodea. Estas narrativas, esa metáfora narrativa significa que la vida misma o lo que vivimos no es como tal más que una historia que vamos platicando, contando y enfocándonos en aspectos específicos que enfatizamos más que otros. Entonces, desde la terapia narrativa, pues si hablamos de este discurso narrativo, hablamos del discurso que es lo que estamos diciendo y las características de lo que decimos. Cuando preguntamos con una persona con depresión, cómo se siente, está trayendo un discurso dominante enfatizado en la depresión, ¿no? Pues me siento muy triste, me siento muy agüitado, no me puedo levantar, no puedo hacer las cosas que quiero hacer, he faltado al trabajo, o sea, su discurso está muy saturado del problema, como lo mencionaba, de centrar en soluciones, pero aquí lo estamos hablando desde el discurso dominante, o sea, el discurso dominante es lo que mantiene la problemática del paciente. Entonces, el trabajo de la terapia narrativa es encontrar los discursos alternativos que subyacen a esta narrativa dominante, donde podemos encontrar las excepciones desde el modelo central de soluciones para poder explayar y este discurso de alternativa lo vamos a ir viendo cada vez más grande y enfatizándolo más para poder alcanzar a descubrir el contexto, ¿no? Este, este, mm, aquí voy a mostrarles, déjenme ver si tengo la posibilidad. Creo que sí se ve. En este mapa explica perfectamente este concepto de las narrativas. Si se dan cuenta, esta historia, la parte de la narrativa inicial, es esta línea
recta, ¿no? Vamos eligiendo los elementos de la historia que van conectando nuestro discurso para explicar la historia que queremos contar. Pero la narrativa alternativa es aquella que viene la que está pautada por otros puntos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir conectando los puntos de lo que estamos preguntando. Las preguntas son indispensables en el modelo de terapia narrativa porque es lo que va a dar pauta a seguir hablando de ciertos temas muy importantes. Creo que no me lo brinqué, pero el trabajo también de Cartón hablaba acerca de las preguntas circulares acerca del concepto. Hemos hablado de las preguntas circulares en varias ocasiones, entonces, esto es importante que lo tengamos como muy, muy presente, ¿no? De que Carl Tobin y sus posturas o sus aportaciones desde de las preguntas circulares ayudaron a que la terapia narrativa también tuviera más elementos estructurales en su teoría. Este, Pasamos a lo que es el ser o la identidad que construyen. Bueno, antes de esto, las narrativas individuales se marcan dentro de las narrativas sociales y culturales. Es decir, las historias que construimos individualmente como pareja o familia se ven influenciadas por las historias más amplias de la cultura en la que vivimos, que atribuye determinados significados y valoraciones a factores como el género, la clase, la raza, la cultura y la orientación sexual. Entonces, de cierta manera, el discurso individual es algo que cada quien está describiendo, ¿no? Desde su propia historia. Y esto al mismo tiempo se traduce de acuerdo al contexto, a qué está pasando en el entorno alrededor. Entonces, de ahí es lo que necesitamos como tener como muy, muy presente para el momento de estar ejerciendo la terapia narrativa. Otro punto bien importante para la terapia narrativa es el self o la identidad que construye socialmente. Desde el punto de vista del construccionismo social y el postestructuralismo, no hay un self o identidad por descubrir que reside en el interior de la persona como algo fijo, verdadero, auténtico. La identidad se construye en relación, es contextual y multihistoriada. Es decir, no existe una identidad interna de cada quien, un concepto propio del yo, del ser, del alma, sino como que se, ex- existe a través de la forma en la que se expresa, acerca de cómo se expresa, en qué contexto se expresa, bajo qué circunstancias. Entonces, nuestro self se construye tanto como lo que nosotros decimos de nosotros mismos, como lo que nosotros escuchamos que otras personas dicen de nosotros mismos. Entonces, aquí partiendo de los principios de la cibernética de primer y segundo orden, vamos a entender que no solamente lo que nosotros sabemos, sino lo que las otras personas saben de nosotros y que al mismo tiempo lo que nos dicen es lo que nosotros entendemos de lo que ellos dicen. Entonces, nuestra identidad se construye por lo que nosotros decimos, pero lo que nos dicen las otras personas y lo que nosotros escuchamos y entendemos de lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Y nuestras experiencias previas, nuestras experiencias son las que van construyendo esta identidad, ¿no? Los discursos dominantes y las dinámicas de poder. Hablando de los discursos dominantes, pues hablamos de qué es aquello que se expresa socialmente, qué es lo que está normal, qué es lo que está establecido. Entonces, si hablamos que este discurso dominante es aquello que se sobrepone por la situación, por las cuestiones de poder, llámese gobierno, llámese iglesia, llámese instituciones gubernamentales, iniciativa privada, asociaciones civiles, todo esto que existe en conjunto, pues tienen una dinámica de poder que sostiene un discurso, ¿no? Y nosotros interiorizamos este discurso. Entonces, lo que nosotros decimos está muy basado en este sentido. El ejemplo muy claro que hablamos acerca de la anorexia, ¿no? ¿Por qué era importante hablar de la anorexia desde la terapia narrativa? ¿Por qué surge la anorexia? Por este discurso dominante social de cómo debería verse una mujer. En general, o sea, hablo de la mujer porque son las personas que estadísticamente son más propensas a desarrollar estas enfermedades de anorexia o bulimia nerviosa. Entonces, estas expectativas sociales construidas por la sociedad, por la cultura, es lo que es el discurso dominante. Entonces, los seres humanos o las mujeres cuando no encajan en este discurso dominante, pues generan una ansiedad, una frustración, entonces empiezan a desarrollar comportamientos patológicos, por así decirlo, que van alineados al querer llegar a aspirar a estos ideales establecidos por la sociedad. Cosa que pues realmente pues no es algo sano, no significa que sea sano, no significa que sea algo eh, eh,
bueno o algo que ayude, ¿no?, a la persona. Entonces, terminan desarrollando comportamientos dañinos que afectan en su salud y en las relaciones de las personas con seres queridos, familia, etcétera. Entonces, por eso es lo que hablamos con lo que son los discursos dominantes, es decir, todo este discurso dominante de lo que debe ser según la sociedad. No solamente mujeres, o sea, también hombres en cuanto a expectativas de género, ¿no? De que los hombres tienen que tener ciertas características, que tienen que cumplir con ciertos papeles. Y pues mucha gente cuando llega a terapia, y por experiencia se los comparto, llegan a terapia porque no cumplen las expectativas definidas por todo este discurso dominante, ¿no? Es que ya tengo tantos años, ya debería tener una carrera terminada, ya debería tener un trabajo estable, ya debería tener formado una familia y no lo he logrado. Entonces, es ese discurso dominante que taladra nuestro pensamiento y pues genera estos malestares físicos por no tener esta conversación, no tener estos logros que se establecen por la misma sociedad. Entonces, ¿quién define estos conceptos? La sociedad. Y esta sociedad, ¿quiénes la forman? Nosotros. ¿Cómo la formamos? A través del discurso, del lenguaje, todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que significa lo que son los discursos dominantes y las dinámicas de poder. Eh, Muy bien. Quiero ver si no hay algún punto que se me pase. Bueno, visión de global del proceso terapéutico. Este, Bueno, antes de esto, Foucault describió tres tipos de mecanismos de acción de las teorías de instituciones. El primero es categorizar a las personas, separarlas especial y socialmente, por ejemplo, a los locos y los marginados de las minorías y las minorías étnicas. Después después de categorizar, está el concepto eh, bueno, eso es lo que es la categorización. Foucault habla del poder moderno y el poder tradicional. El poder tradicional era lo que se consideraba anteriormente como la figura de autoridad establecida, ¿no? Un rey, un jefe, un gobernante, un papa, quien tenga la autoridad del poder en ese momento, y las personas que estaban subordinadas ante esta figura. Entonces, el poder tradicional reside en esta figura, gobernante, policía, lo que sea, ¿no? Entonces, la sociedad pues se rige bajo las leyes impuestas por estas autoridades, ¿no? Sin embargo, el poder moderno radica en la internalización. Ya nosotros no es necesario que estemos expuestos a ciertos estímulos para poder cumplir las normas de la autoridad, sino ya está estos conceptos ya están integrados a nuestro ser. En nuestra sociedad, a través de la culturalización, se nos enseñan ciertos puntos de qué está bien y qué está mal, qué es enfermo, qué es sano, qué es moral, qué es inmoral, qué es pecado, qué no es pecado. Entonces, por ese lado creemos que la narrativa de terapia narrativa está basada pues principalmente en que ya cada quien trae dentro de sí mismo que es este concepto de moral definido de acuerdo a las necesidades de los grupos dominantes. Entonces, eso se refiere a lo que es lo que es el discurso dominante. La visión global del proceso terapéutico es una labor colaborativa en que los terapeutas co-construyen con los clientes nuevas historias acerca de sí mismos que promueven sus formas preferidas de vida y de relación. Aquí no hablamos de personas sanas o personas enfermas, o sea, hablamos de lo que existe y de cómo puede mejorar, ¿verdad? Entonces, en la posición del terapeuta guiño guiño es más como enfocada en la colaboración, en conjunto, de construir. Hablábamos de los tres niveles de la relación, ¿verdad? Hablamos del rol de experto, el rol de pares y el rol de subordinado, que viene siendo como el inexperto. Entonces, el modelo narrativo juega con esos tres papeles, pero enfatiza más con el rol de colaborador. En conjunto vamos a buscar la forma de encontrar una narrativa alternativa que se acople más a la realidad del momento. Entonces, ese es el punto de lo que es la visión del enfoque del papel del terapeuta. La terapia narrativa se puede llevar a cabo en distintos encuadres, individual, de pareja o familiar, que se adecúen a la situación particular de cada persona, motivo de consulta. Esto aplica para muchos modelos, o sea, bueno, en específico el modelo narrativo se puede implementar desde lo individual, desde lo familiar, desde pareja, pero siempre enfatizando el modelo de qué es lo que dice la persona.
El modelo narrativo es un modelo no normativo. Recordemos la diferencia entre los modelos normativos y los no normativos. Los normativos son aquellos en los que las personas crean estas estructuras de qué debería estar correcto y qué no es correcto. No hablábamos de Minucci, por ejemplo, donde define así debería ser una familia, así debería ser la relación de hermanos, así debería ser la relación de pareja. Este modelo es un modelo no normativo, es decir, no nos enfocamos a cómo deberían de ser las cosas, sino desde el discurso de cada persona de cómo para esta persona son las cosas, ¿no? Es decir, un ejemplo es en la cuestión de cómo lo ve el problema ¿qué es la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Cada persona tiene su propio constructo de la infidelidad. Sin embargo, no existe un concepto específico universal para todas las personas. Si yo le pregunto a una persona, ¿para ti qué es infidelidad? Me va a decir una definición. Si le pregunto a otra persona, me va a decir otra definición. Y le puedo preguntar a otra persona y me puede decir otra definición. Nuestro trabajo no se trata de imponer el concepto, la definición que era de cada quien, sino la que la persona tiene acerca de su concepto, ¿no? Y no solamente de infidelidad, hablamos de lo que significa ser hombre, ser mujer, qué significa ser feliz, qué significa estar sano, qué significa tener relaciones felices, etcétera, ¿no? Entonces, no nos vamos a hablar desde el modelo de cada quien cómo deberían de ser las cosas, sino de lo que es para cada paciente, porque es el constructo de su propia realidad, es bajo su propio discurso. A ver si puedo ver la pantalla de nuevo. Este, construccionismo social, metáfora narrativa, lo que vamos es a través de lo que explicamos. Discursos de poder, visión global. Se ayuda a las personas a poner fuera de los que se afectan para investigar conjuntamente con el terapeuta cómo actúan y cómo ha surgido y se mantienen y a través de cuáles son las cualidades, destrezas y recursos personales, relaciones o sociales que contribuyen a mantener estos problemas fuera de su vida. El modelo de terapia narrativa, el elemento particular principal es la externalización, en la cual a través de la externalización, el síntoma ya no está dentro del paciente, ya no está dentro de la mente del paciente. Entonces, el síntoma, pues lo externalizamos, ya es alguna ente externa, ¿no? Ya es una situación fuera de la persona. Quienes asistieron en la plática que dimos acerca de la depresión, vamos a este concepto de la externalización, o sea, ya la persona ya no internaliza este concepto de la depresión, sino lo forma parte como un ente externo, ¿no? ¿Qué hace con eso, ¿no? ¿Cómo lo externo? Hay diferentes medidas que vamos a hablarlos ahorita con las técnicas de cómo se aborda ese punto. Menciona de elementos clave en el proceso terapéutico es orientar la terapia en dirección preferible para los clientes. La terapia narrativa es un enfoque basado en lo que es y podría llegar a ser en lugar de lo que es y lo que debería ser. Es decir, hablamos que no es normativo. En el normativo es como el debería ser así, pero en este modelo no normativo es lo que podría llegar a ser, ¿verdad? Específicamente lo que cada persona busca a través de este enfoque. Este, También incluye la parte de explorar el problema mediante conversaciones externalizadoras. La externalización es una orientación básica del diálogo terapéutico presente en todos los procesos que guía al terapeuta en el uso del lenguaje y en la relación que establece con la persona para abordar juntos el problema y que se pone fuera de ella, que es lo que hablábamos acerca de la externalización. De construir el problema, dice, a construir el relato del problema, el terapeuta narrativo practica un tipo de escucha deconstructiva dirigida a aceptar y comprender la experiencia de la persona tal como la vive, entender cómo la persona ha dado sentido a su experiencia, cuáles son los supuestos que se basan sus narrativas y buscar requisitos, espacios y ambigüedades en el relato para que puedan haber posibilidades de construir otras historias alternativas, otorgando otros posibles significados, incluyendo o resaltando otros acontecimientos de la historia. Entonces, en esencia de construir el problema consiste en entender que el problema, pues es el discurso que está trayendo la persona, pero empezamos a cuestionar este discurso, empezamos a cuestionar las ideas que sostienen este discurso, haciendo un proceso de deconstrucción, rompiendo poco a poco los paradigmas que sostienen el discurso, buscando las ambigüedades de lo que se está diciendo, ¿no? Donde nunca es nunca, ni nunca es siempre y nunca es todo, ¿no? Entonces,
por ese lado, es la búsqueda de estas alternativas para empezar a ver opciones diferentes de cómo salir de este problema. La doble escucha, lo ausente pero implícito. Este punto también creo que es muy importante, donde explicamos de que el terapeuta narrativo está atento a cualquier señal que apunte a las áreas no problemáticas o deseables de la vida de la persona. Mientras estamos preguntando acerca de lo que está viviendo la persona, empezamos a entender qué está de fondo ahí que no está tomando en cuenta el paciente. Entonces, de ahí partimos para poder buscar lo que es lo implícito, lo que nos está diciendo. Fortalecer las historias preferibles y desarrollar comunidades de apoyo. Las historias preferibles es esto donde ya estamos yéndonos a historias alternativas, donde ya hay un discurso más positivo, más adecuado, más enfocado a lo que la persona quiere buscar, ¿no? Entonces, eso es lo que significa fomentar las historias preferibles. Em, También en este modelo se utilizan documentos terapéuticos que expresan ciertos puntos que ayudan a externalizar el problema, a manejar el problema, a trabajar el problema, más allá de tenerlo dentro de sí mismo. El rol del terapeuta que promueve la terapia narrativa es un rol co-investigador del problema, un experto en hacer preguntas que ayuda a los clientes a conectar y desarrollar sus estilos de vida preferidos. Frente a la actitud tradicional de evaluar las disfunciones o déficit, el terapeuta nativo se centra en explorar y ampliar las posibilidades. Que eso es desde lo que estamos haciendo es nos vamos a concentrar mucho en qué es lo que estamos trabajando con el paciente, ¿no? De no verlo como un problema, no verlo como un síntoma, sino como algo que quiere y ser más allá de lo que está viviendo. Este rol, creo que no lo pusieron en la presentación, pero habla acerca de la postura descentrada, la postura centrada, la postura no influyente y la postura influyente. Eh, en este caso, este postura, voy a ver si puedo mostrarles el diagrama que viene en su libro en la página 394. Dice, es esto. La postura descentralizada y la postura centralizada. Si estamos en la postura centralizada, como que enfocándonos totalmente en el punto problema, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Y si estamos en la postura descentralizada es cuando nos alejamos del problema que nos está trayendo el paciente, nos vamos haciendo más atrás para ver qué es lo que está de fondo de la problemática. En la postura influyente, es decir, cuando estamos en este punto donde influyente y no influyente. En la postura en lo ideal es estar en una postura descentralizada donde no nos concentramos en el problema y en una postura influyente donde a través de lo que estamos hablando, queremos que se cambie la forma en la que influye un discurso más positivo por parte del paciente. Entonces, esa es la ideal en este modelo de terapia narrativa.
A ver, déjame ver. Está... ah, mm, ok, ya estamos de vuelta. Los documentos terapéuticos básicamente hablan acerca de qué es lo que cómo escribir, o sea, por ejemplo, cuando externalizamos, una buena técnica de documento terapéutico es externalizar, hablar con la depresión, hablar, escribirle una carta de qué es lo que quieres hacer con la depresión, cómo influye en tu vida, qué es lo que te ha hecho hacer, etcétera, y qué quieres que pase con la depresión. También puedes hablar acerca de los documentos terapéuticos donde como las constancias, donde son diplomas tipo de que cuando ya terminó el proceso, puedes hacer un diploma donde digas, oye, pues mira, te invito a que aquí en este documento de que se certifica que la persona ha vencido a la anorexia, por ejemplo, ¿no? O se certifica que la persona ha logrado alcanzar sus objetivos acerca de ser más feliz o aceptar su cuerpo completo, ¿no? Entonces, esos son documentos terapéuticos que también aplican en la práctica de la terapia narrativa, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. Les muestro un par de libros. Este es el libro principal. Se llama Mapas de la práctica narrativa de Michael White. De aquí vienen prácticamente las cuatro técnicas importantes de la terapia narrativa, lo que es la de externalización, remembranza, reautoría y ceremonias de definición. Entonces, se lo recomiendo mucho, se los voy a compartir más adelante para que lo tengan ahí a la mano y lo revisen, para que vean estos documentos y estos que pueden servir como para su práctica profesional. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por haber asistido o por haber visto la clase. No sé si hay algún punto. Eh, Igual este punto, como quiera, creo que sería como lo más importante. Ya las vamos ya el día de mañana, el día sábado, vamos a ver pues la presentación que tenemos y el examen que les voy a poner, que se pueden contestar hasta el domingo. Muchas gracias, espero que se hayan visto el video, cuídense mucho y que estén muy bien.